Arratsaldeon y bienvenidos a este ratito que vamos a estar aquí en el contexto, como saben, del ciclo de conferencias relativas al centenario de la reunión de la Sociedad de Naciones en San Sebastián en el verano de 1920. Exactamente entre el 30 de julio y el 5 de agosto de ese año, la ciudad acogió la 7ª sesión del Consejo de la Sociedad de Naciones, que reunió a delegados de firmantes del Tratado de Versalles al final de la Primera Guerra Mundial y adherentes al Pacto de la Sociedad de Naciones, que hicieron durante unos días de nuestra ciudad el centro de la diplomacia mundial. El ciclo se inició hace 2 días, el lunes, con la intervención del profesor Rylova, del doctor Carlos Rylova, historiador, que puso un poco en contexto el proceso histórico de búsqueda de una paz universal que arranca en el siglo XVI y culmina de algún modo con el nacimiento de la Organización de las Naciones Unidas hace ahora justo 75 años, precisamente, en 1945. Bueno, entonces a esta visión macro ahora le vamos a dar una perspectiva microhistórica para acercarnos a San Sebastián, a la ciudad de San Sebastián, a dar un pequeño paseo por cómo era aquella ciudad en 1920, en un momento en el que alcanzaba el cenit de su renombre internacional como ciudad balneario, ciudad de élites, destino de prestigio, cosmopolita, y además, al mismo tiempo, sin saberlo quizás, se asomaba a un futuro incierto con importantes cambios en el horizonte. Puede decirse en este sentido que 1920 fue un año bisagra para la historia de la ciudad. Fue el final de un proceso, que es el que yo voy a describir aquí, y el inicio de otro que quedaría para una posterior intervención en otro contexto. En cualquier caso, poco o nada, más allá de algunas anécdotas, creo que poco o nada de lo que les voy a contar les va a sonar del todo nuevo, porque la historia de esta ciudad más o menos la conocemos. Pero bueno, no obstante, espero que la mirada panorámica que voy a arrojar aquí les resulte entretenida y de algún modo provechosa en lo que tiene de recapitulación de una página importante de nuestro pasado. Entonces, si les parece, vamos a empezar con un pequeño repaso esquemático, una cronología de la vida de la ciudad en el convulso siglo XIX. En 1807 se produce la invasión de las tropas napoleónicas, que se quedan establecidas en el país hasta su expulsión en 1813, momento en el que, ya como ustedes perfectamente saben, se produce el asedio, quema, destrucción de la ciudad, que tiene que prácticamente reconstruirse a partir de aquel instante. Siglo convulso porque solo 7 años después se produce, bueno, primero 9 años después, primero en 1820 se produce la primera experiencia liberal en España, de gobierno liberal, el trienio liberal, que finaliza trágicamente con la invasión de los 100.000 hijos de San Luis provenientes de Francia en 1822 que pasan por la ciudad. Una década después, 1833, la primera guerra carlista hasta 1839, a resultas de la cual se produce el traslado de las aduanas a la costa, lo cual va a tener, como ahora diré, un impacto definitivo, importantísimo en la configuración de la ciudad y en general en la configuración económica o socioeconómica de la provincia y del País Vasco en su conjunto. En 1845 podemos marcar como una fecha simbólica del inicio del turismo en la ciudad, porque es el año en que Isabel II, una niña todavía, con su familia, vienen a tomar baños a la ciudad por primera vez. En 1850-1858 se produce una profunda reforma del muelle, que ahora les voy a explicar, y ese mismo año final del proceso de reforma del muelle, en 1858, empiezan las obras de construcción del ferrocarril del norte en Guipúzcoa. Un día se inauguran las obras, un día de agosto de ese año, 1858, primero en Tolosa y por la tarde en San Sebastián. Ferrocarril que se inaugurará unos años después, en 1864. Para darse cuenta del desarrollo que está teniendo en estos años posteriores a la guerra carlista la ciudad, vale el dato de que el padrón donostiarra en 1860 alcanza los 14.111 habitantes, cuando 20 años antes, mejor dicho, tenía solo 4.000 habitantes. O sea, hay una explosión demográfica tremenda en una ciudad que todavía está constreñida por las murallas, está encerrada dentro de los muros de las murallas, lo que hoy corresponde a la parte vieja.
de tal modo que la aspiración a extenderse, a ensancharse, es un clamor que solo la falta de autorización del Gobierno de Madrid, puesto que esta era una plaza fuerte, pues impedía ese despliegue, lo cual se produce finalmente en 1863, o empieza a producirse con el inicio con la autorización al derribo de las murallas, y se abre el concurso para los proyectos urbanísticos para el ensanche de la ciudad. Bueno, creo que estos datos sumarios nos ponen ya en el punto cero un poco de lo que les voy a contar a continuación. Recapitulando, en 1841, en consecuencia de la Primera Guerra Carlista, las aduanas se trasladan a la costa, y esto se traduce en la apertura de mercados. Se levanta este sistema hiperproteccionista que correspondía al antiguo régimen, se abre al libre comercio, empieza una circulación de bienes y de inversiones como no se había dado antes. De manera que en adelante la mayor parte de los capitales que se invertirían aquí serían en la industria, en detrimento de las inversiones en actividades marítimas. Y tanto es así que en muy pocos años la industria se convierte en el eje de la economía guipuzcoana, una posición que hasta entonces la ocupaban las labores del mar. A consecuencia de la crisis, muchas familias arranchales pues se quedaron sin trabajo, y para asegurar su sostenimiento, la Diputación de Guipúzcoa y otras instituciones impulsaron su reconversión en pescadores de bajura. Es cuando se crea la trainera, que es definitiva para estas nuevas prácticas, y se desarrolla además un plan para modernización de los puertos, especialmente el de San Sebastián, porque como ven, el puerto, sí, aquí está el puerto en las tres épocas. Les he puesto el puerto en tres épocas para que se den cuenta un poco el desarrollo que tuvo a lo largo de los siglos. Es decir, había nuevas necesidades, se necesitaban nuevas infraestructuras, y estos cambios implicaban este puerto que se había quedado ya a mediados del siglo XIX obsoleto. Era pequeño, de modo que cuando bajaba la marea, los barcos, sobre todo los grandes barcos, que ya eran entonces ya bastante grandes, ya se empezaban a construir grandes barcos, se quedaban varados por falta de agua. Entonces, eso obligaba a fondear en la bahía exterior. Como al fondeadero de descarga, los grandes barcos se tenían que quedar fuera, lo cual llevó a la curiosidad que se llamaba la Bahía de la Concha, se le llamaba entonces el Puerto Grande, porque correspondía a los buques grandes, por contraste al Puerto Chico, que era el puerto de Santa Catalina, que es el puerto fluvial, donde hoy se encuentra el puente de Santa Catalina, donde descargaban los barcos, las chalupas, etcétera, las gabarras que bajaban por el río con materiales de las ferrerías, etcétera. Y luego estaba el muelle, Puerto Grande, Puerto Chico y el muelle, que en rigor era y es el único puerto de San Sebastián, si bien en un cierto tiempo el puerto de pasajes desempeñó las funciones. Bueno, entonces, para resolver estos problemas, en 1847 se encargó la reforma del puerto, del muelle, al ingeniero de Caminos, Canales y Puertos, Manuel Peyroncelli, que es una figura muy importante de la ingeniería del siglo XX. La reforma de Peyroncelli consistió en la reparación completa de los antiguos muelles, los actualizó, y la construcción o ampliación de otros 4. Bueno, aquí les he puesto un poco para que lo vean bastante claramente lo que fue. Primero, lo más importante, se creó un muelle nuevo, el Cayberry. Ya lo ven aquí abajo, el Cayberry, que es lo que corresponde a lo que ahora es el que parte del... Ahí. Bueno, el Cayberry es el que arranca, como saben, desde el Náutico, es un gran brazo, el brazo exterior, el espigón nuevo al sur, sobre la bahía, donde hoy arranca el Náutico y que se prolonga. Es el espacio, esto genera una cosa muy interesante, que es que la creación del Cayberry, del muelle nuevo, permite la creación de un gran espacio nuevo entre el Cayberry y el Cayerdi, que ahora surge el Cayerdi, el muelle del medio, que será destinado al atraque de los barcos mercantes, mientras que los pesqueros arranchales que descargarían a partir de entonces en la zona interior
la que da a las viviendas del barrio de la Jarana. De modo que esta parte que queda ahora esta parte que queda aquí será a partir de ahora, o aquí, será a partir de ahora para los buques de gran mercantes, de gran capacidad, y la zona de la Jarana, la zona que da al paseo del muelle, será para los pesqueros. Esa es la división que se consigue para así evitar que los barcos se tengan que fondear fuera en la bahía y puedan entrar dentro. Pero claro, para esto era muy necesario, porque como les he dicho, los barcos cuando bajaba la marea se quedaban en seco, los barcos grandes. Para eso era necesario asegurar que el nivel del agua en este nuevo espacio, en este nuevo muelle que se había creado, fuera siempre estable. Y esto se consiguió habilitando unas compuertas a la entrada de la dársena comercial entre Cayberry y Cayerdi, que están ahí. Todavía quedan los restos, es ahí, ya lo ven. Les he puesto aquí una amplificación con las esclusas, ya ven, donde, por cierto, ello hacía que ven la casita, obligaba a que siempre hubiera un operario ahí para poder abrir las esclusas o cerrarlas de día o como de noche. Ahí tenía su casa, vivía, dormía, hacía todo allí. Si vamos al muelle, nos fijaremos que lo que son estos resaltes que tienen ambos muelles permanecen. Lo que no quedan, obviamente, son las puertas ni las infraestructuras. Fue en el año 45, duraron hasta hace relativamente poco, hasta el año 1945, estas esclusas funcionaron en la dársena, podríamos decir, comercial, mercante. Luego, a la vez, una segunda intervención en aquel momento fue la creación del pequeño muelle de Caimingancho, que es una pequeña rampa que facilita sobre todo el trabajo con embarcaciones pequeñas. Esta es. No queda ya, queda el topónimo, curiosamente, que lo veremos si van allí al puerto y se fijan, pone el topónimo del lugar, sigue llamándose Caimingancho. Y por otro lado, se procedió a la prolongación de la zona portuaria de los pescadores, la tradicional, la de toda la vida, a partir de la Jarana, pavimentándola toda, entonces era de tierra, se pavimentó hasta en la Casa del Consulado, lo que luego sería el Museo Naval. Es el llamado Muelle del Norte, donde luego, pues, unos años después, pocos años después también, se colocaría, allá arriba, ya ven, se colocaría, o aquí, el monumento a Mari, que falleció también en aquellos años, ya saben, intentando salvar las vidas de un naufragio. Vale. Además de esto, aclaremos ahora que en las casas del barrio de la Jarana se crearon también en ese mismo proceso. Prácticamente fue lo primero que se hizo en 1851, que es construir los bloques de viviendas del barrio de la Jarana para unas 500 personas aproximadamente. Y también, y ahí está, lo tiene ahí al fondo, tiene mucha armonía, siempre los arquitectos destacan que es una construcción, siendo popular, notable por su armonía y su perfecta inserción dentro del paisaje. Y al mismo tiempo se creó también, en ese mismo año, además, 1851, el muelle de la Lasta, que es esta explanada que está situada entre Portaletas, la Puerta del Mar que se llamaba, y Gentea. Antes de que se creara esto, era un arenal donde se depositaba, era lo tradicional, que ahí se depositaba el lastre para los barcos, necesario para los barcos. De ahí viene su nombre, Lasta de lastre, es una traducción, y ese era el lugar donde, bueno, pues ahora luego estuvo aquella construcción tan, en fin, que ha durado muchos años, que se ha quitado ahora, etcétera. Bueno. Entonces, la reforma del muelle de 1850 constituye, por eso la he traído hoy aquí, el preámbulo del nuevo San Sebastián que empezaría a emerger en la década siguiente. El 4 de mayo exactamente de 1863 la ciudad dejaba de ser oficialmente ya plaza de guerra por un decreto del Gobierno de Madrid, y un año después, en agosto de 1864, repito, como he dicho antes, el ferrocarril del norte atraviesa por primera vez la provincia entre la frontera de Irún y la llanada alavesa. Obras que habían durado pues 7 años aproximadamente. Entonces, a estos dos factores, que son determinantes para lo que vendría a continuación, la extensión de la ciudad, la ampliación fuera de sus murallas y la llegada del ferrocarril, hay que añadir un elemento más, que ya lo he insinuado también, que es que en aquellos años intermedios del siglo XIX se empezaron a recuperar porque ya en la antigüedad se daba, los baños de mar con fines terapéuticos.
Y en 1845 los médicos recomendaron a Isabel II, a la niña reina, que para curar una infección cutánea viniera a darse lo que se llamaba baños de ola. Y bueno, pues podía haber elegido diferentes puntos de la costa, pero eligió San Sebastián y en reconocimiento la ciudad le regaló una caseta especial para el baño, obligatoria, esas casetas que avanzaban hasta el mar, ya saben, la famosa caseta real, que luego en alguna foto que hay por ahí se puede ver. Al mismo tiempo que esto sucedía aquí, al otro lado del Bidasoa, en Biarritz, que hasta entonces había sido un pequeño pueblo de arranchales, pero que ya Víctor Hugo, en 1840 y pico, cuando pasó y vino aquí a instalarse Pasaje San Juan, ya dijo, esto tiene unas cualidades que temo que se convierta en un gran polo turístico. Ya lo decía, en 1840 y pico, y efectivamente acertó Víctor Hugo, se constituyó como un destino aristocrático, sobre todo, muy especialmente, a partir del año en que, 1854, cuando el emperador Napoleón III y su esposa Eugenia de Montijo encargaron la construcción de una suntuosa villa para poder disfrutar cada verano de las bondades del mar y del clima costero en el lugar más privilegiado de Biarritz, que es lo que ahora es el Hotel du Palais. Ahí estaba ubicado. Entonces, con ese referente también de Biarritz, San Sebastián quiso a su vez atraer, duplicar, acompasar ese mismo movimiento atrayendo un turismo de élite. Y esa voluntad, unida a los factores que acabo de reseñar, determinaron en buena medida la morfología de esta nueva ciudad que iba a erigirse, que iba a nacer, que iba a hacerse nueva prácticamente, iban a hacer una ciudad nueva a partir del derribo de las murallas. Bueno, entonces me parece que ahora llego a la sustancia de lo que yo les quería contar, pero me parecía que era interesante ver este preámbulo para entender todo el recorrido, la larga duración de lo que fue el surgimiento del nuevo San Sebastián. Porque aquí está naciendo el nuevo San Sebastián, ya ven arriba una fotografía de cuando estaba apenas empezando a insinuarse lo que iba a ser el Paseo de la Concha, y abajo en los cimientos de lo que será el bulevar, la construcción del bulevar. Así que, de modo que tras siglos de acuartelamiento, obligatorio por ser plaza fuerte y dedicado a las misiones de defensa fronteriza, San Sebastián al fin pudo acometer su expansión más allá del recinto amurallado que le había constreñido durante toda su historia. Claro, las posibilidades que tenía para desplegarse eran grandes, porque era un espacio de tierra muy hermoso, el que iba, o el que va, en realidad, desde la Bahía de la Concha, digamos que desde Alderdieder, por decirlo así, hasta el Urumea, hasta el estuario del Urumea, una lengua de tierra hermosa, con muchas posibilidades, y yo creo que ciertamente que la supo aprovechar con notable. El entorno era privilegiado, el entorno natural era evidentemente privilegiado, pero además se contó con unas élites sociales y un cuerpo de profesionales, urbanistas, etcétera, con visión, con políticos que tuvieron visión de futuro, vieron por dónde podían ir las cosas. Y además, claro, un fundamental factor económico del momento, estamos en una etapa de bonanza económica que es la que siguió al final de la última guerra carlista. Entonces, en estas coyunturas se fue levantando una ciudad nueva que respondía un poco a la apetencia de las clases burguesas que estaban surgiendo al calor de la revolución industrial. Unas clases que demandaban calidad de vida, demandaban progreso material y placeres. Estamos entrando ya en la sociedad de los placeres, del buen vivir. Así se va construyendo una ciudad que además luego en lo formal, digamos, en lo morfológico, se alinea con las corrientes estéticas y funcionales del urbanismo que se estaba haciendo en aquel momento en Europa, en París, en Barcelona, etc. Un ensanche clásico, en el mejor sentido de la palabra, un ensanche clásico. Una planimetría estricta de vías paralelas, de perpendiculares, calles rectas, muy anchas para su momento, hay que situar, ahora es que nos han invadido los coches, pero si les quitamos los coches nos damos cuenta que las calles, eso ven las fotos antiguas, las calles eran anchas, eran hermosas, eran para el disfrute de los paseantes. Esquinas achaflanadas, es curioso esa cosa que tiene todo el centro de todo el ensanche, esquinas achaflanadas que le quitan fuerza a todas las esquinas, edificios de estilo ecléctico, que era también lo que se llevaba entonces, y una cierta tendencia a la monumentalidad. Y todo esto además
parcheado o tachonado de parques, de plazas, de jardines, de miradores. Una ciudad agradable, directamente agradable. Pues alamedas y paseos, por ejemplo, como el que orilla la fachada marítima del Monte Urgul, el que hoy llamamos Paseo Nuevo, aunque acaba de cumplir 100 años. En su última fase fue hace 100 años cuando terminó, porque se hizo en diferentes etapas. O el Paseo de Francia, que se remata en el Puente de María Cristina. Puente de María Cristina es cuadrado característicamente con estos obeliscos que evocan directamente, si no lo digo yo, eso se planteó así, evocan a los del parisino Puente de Alejandro III, que es ese puente que está en París, entre los Inválidos y el Petit y el Gran Palais. Si se hace la comparación se ve claramente esto, sí. No es exactamente igual, ni mucho menos, pero respira lo mismo, el mismo aire de familia. Bueno, para más INRI también, bueno, además, claro, el de Francia dio elementos, París en concreto, dado que este paseo es todo un homenaje a la ciudad, regaló fuentes como esa que está ahí arriba, que es típica fuente de París, que la hemos visto un millón de veces, o las farolas, elementos que todavía subrayan más el carácter afrancesado de la zona esta. Bueno, pero no solamente hay, porque los jardines de la Plaza de Guipúzcoa se hicieron a cargo del famoso Pierre Ducasse, el jardinero oficial de San Sebastián, francés, formado en Versalles, y que tomó para la Plaza de Guipúzcoa tomó como modelo los jardines del Parc Monceau de París. De modo que todo es un afrancesamiento indisimulado. Más todavía. Pues para el broche, esto es muy acertado, muy audaz, pero muy acertado. Para el broche, para el cierre del ensanche, en la calle Prim, esquina con la calle Urbieta, se diseña un edificio especial que cierra, que es un broche de oro que cierra todo el conjunto, que es el Palacio de Bellas Artes, que es el emblema en muchos sentidos de aquel San Sebastián novecentista, y que mimetiza algunas de las soluciones estéticas del Gaumont Palace, que era el cinematógrafo más grandioso y prestigioso de la época, también en París. Ya los ven, y se ven que son primos, más opulento, más grande el parisino, pero los dos son como dos hermanos, uno pequeño y otro mayor. Entonces, lo que sí que da pena verdaderamente es que con este abolengo y con esta trayectoria y este valor, pues que el Bellas haya tenido un destino un tanto, o esté conociendo un destino, veremos el futuro, pero bastante lamentable. Entonces, todos estos elementos, todos estos rasgos, muchos de ellos haussmannianos, ya saben, el gran urbanista del Segundo Imperio de París, le valieron a San Sebastián aquel sobrenombre que le quedó como el París Chiqui o Le Petit Paris, que es además el título de una tesis doctoral que se acaba de hacer en la UPV, que analiza esta etapa. Y bueno, pues además, a imitación de Biarritz, la ciudad se acomodó a la naciente industria del turismo, que tenía su piedra angular, su base en el casino, obligatoriamente el casino, que es la actual casa, como saben, la actual casa consistorial, el ayuntamiento. Y en torno a él una extensa bahía que invitaba a los baños de mar o de ola, que, como saben, entonces era una práctica concebida como terapia, que eso la Isabel II ya para eso había venido, como terapia, pero a la vez como recreo, combinaba esas dos características. Un teatro de mucho copete, el Vittorio Eugenia, por supuesto, hoteles emblemáticos, empezando por el Hotel María Cristina, ahí lo tienen, cafés elegantes, comercios especializados, ya una sociedad de consumo incipiente para el que podía pagársela, pero ya consumo de clases elitistas, y un aire decorativo muy modernista, muy avanzado, muy de la época, que se refleja en muchas de las viviendas, de las fachadas, de los portales que nos rodean en el lugar donde estamos ahora aquí reunidos. Y todo esto sin olvidar y sin descuidar la aplicación de algo importantísimo entonces y ahora,
que eran los últimos estándares en cuanto a salubridad, higiene, etc. Todo esto lo reunía San Sebastián. Una vez creado este primer ensanche de la ciudad, constituido durante los finales del siglo XIX y principios del XX, en una segunda etapa, a inicios de esta segunda centuria, de la XX, se fueron desplegando nuevas infraestructuras para el ocio y el turismo. El parque de atracciones de Igueldo, con ese encantador funicular, el club de golf, el hipódromo, el campo de aviación, muchas de estas utilizando, o el circuito automovilístico, utilizando las afueras de la ciudad, las que dan en las artes, etc. El circuito automovilístico es ya un poco más tardío, pero luego se harán ahí carreras de competiciones deportivas del máximo nivel internacional. Y hablando de coches, quiero darles el dato, que me parece muy significativo, que hace 100 años, en 1920, en San Sebastián había matriculados 2.000 vehículos, lo que la situaba en la quinta posición tras Madrid, Barcelona, Sevilla y Bilbao, siendo una ciudad evidentemente con mucha menos población que cualquiera de estas cuatro, Madrid, Barcelona, Sevilla y Bilbao. Otro dato más, por eso he puesto ahí este teléfono. San Sebastián registraba un teléfono por cada 24 habitantes. Era la mayor ratio que había en España en aquel momento, y esto la situaba en una posición muy destacada en el conjunto de la red europea, comparable a lugares extraordinariamente comunicados con eso, que en aquel momento todavía era algo, estaba incipiente, la telefonía con hilos. He puesto el típico teléfono de las películas de los gángsters. Entonces, ya se dan cuenta que la villa, que esta ciudad que solo 50 años antes se ahogaba entre el muelle de los pescadores y el castillo de la Mota, pues creció de una forma espectacular, también en su masa de población, en su vecindario, porque se multiplicó por 5, se quintuplicó su población en este plazo de 50 años. Y claro, la extensión urbanizada, en todo este proceso que acabo de contar, se multiplicó casi por 8. Se multiplicó por 8 lo que representaba el suelo de San Sebastián, el suelo urbanizado. En definitiva, estamos hablando ya de una ciudad nueva. Es una ciudad nueva la que ha surgido aquí. Todo este crecimiento costaba dinero y se financió con diferentes capitales, en parte con capital indiano, con capital de los vascos de América, que invirtieron aquí. Luego hubo una gran afluencia de inversionistas extranjeros, particularmente franceses, que es lo que se subraya en esta tesis doctoral que acabo de citar. Se insiste muy bien en la cantidad de dinero francés que entró aquí en aquellos tiempos. Y además, claro, por supuesto, con los beneficios del casino municipal, que era una gran fuente de negocios. El casino era una gran fuente para las arcas municipales, una gran fuente, probablemente la principal. Un casino que precisamente hace ahora 100 años, en 1920, preparaba su traslado a una nueva sede en la desembocadura del Urumea, bueno, lo que hoy es el Cursal, el nuevo Cursal, y se le llamó precisamente con este germanismo, Cursal, por herencia de un Cursal anterior existente en la cuenca del Urumea, un centro de atracciones de Cursal que existía en el barrio de Martutene desde 1910 y cuyos restos quedan todavía allí arriba, encima justo de la estación del tranvía de Martutene. Entonces ese nombre se trasladó al nuevo Cursal. El proceso que acabamos de describir, ahí tienen, miren, la caseta real, la gran caseta real que regaló San Sebastián a la monarquía. El proceso que acabamos de describir a grandes trazos, pues culminó precisamente en 1920, podemos decir. ¿Por qué? En aquel verano de hace ahora 100 años, el registro de entrada de viajeros marcó su cota más alta. Fueron 180.000 visitantes los que recibió la ciudad ese año, 180.000, en una población de 65.000 personas, que es una barbaridad. Son cifras que no volverían a darse, ni mucho menos, hasta ya muy entrado el siglo XX, hasta la segunda mitad del siglo XX, hasta la siguiente gran oleada de turismo en San Sebastián. Era un turismo elitista, cosmopolita, aristocrático, alta burguesía,
burguesía de las finanzas, diplomacia, etc. Un cronista de la época, un periodista, testimoniaba en aquellos tiempos, decía, en San Sebastián, durante el verano, oyendo hablar en francés, en inglés o en ruso, podemos creernos en la Rue de la Paix de París, o en la perspectiva Nevsky de Petrogrado, o en el berlinés Unter den Linden. Es decir, era un lugar absolutamente abierto a gentes de todos los lugares. De hecho, un dato muy elocuente es que en la ciudad el cuerpo diplomático, acreditado de forma estable, estaba compuesta por 40 naciones, que para una ciudad como San Sebastián era una cosa bárbara, ¿eh? Y es más, en verano se reforzaba, venían más representantes, más legaciones diplomáticas venían a asentarse aquí durante ese periodo del año. Pero es que, claro, es que en proporción, también en esto, en proporción a su número de habitantes, la colonia extranjera establemente establecida de forma continua en la ciudad superaba a la de Madrid y de Barcelona. Si la media nacional nunca, en aquella época, nunca sobrepasó el 1% de población extranjera, 1%, en Donosti la población en ese mismo periodo, la población no española, llegó a alcanzar hasta el 3,5%. 3,5 veces más. Este dato cuantitativo, pues hay que añadir además lo cualitativo, por supuesto, de lo que supuso de este contingente extranjero a la dinamización, a la modernización de la economía donostiarra y también, todo hay que decirlo, su valor de vacuna contra el localismo de campanario, que es siempre una tendencia que está ahí. Un apunte cultural que a mí me suele gustar hacer porque me parece que es muy expresivo y que ayuda a comprender o a redondear un poco más esta idea de lo que supuso esta aportación foránea en estos años de la Belle Époque o de la prolongación de la Belle Époque, está en el hecho de que la cocina vasca, la prestigiosa cocina vasca que hoy tanto se admira, surge de la fusión, en realidad, de la cocina tradicional de costa y de interior, la cocina vasca tradicional, con la suma o el filtro de la gran técnica clásica de la alta gastronomía inspirada en el maestro de todos los gastrónomos europeos del siglo XIX, que era Auguste Escoffier. Esta gastronomía, esta versión europea y avanzada y elitista de la gastronomía, llegó aquí importada por cocineros franceses que venían a atender a la selecta clientela internacional que estaba asentada en San Sebastián o que venía a vivir a San Sebastián durante unos meses o en general a pasar aquí largas temporadas. Entonces, estos señores traían además sastres, zapateros y de todo, pero los cocineros eran personas muy importantes y entonces estos cocineros, estos chefs, servían aquí como apoyo en sus brigadas, las brigadas que constituían, cogían a chicos de aquí, lógicamente, a pinches, a marmitones, a ayudantes de cocina, que serían quienes luego, al correr de los años, estos chavales se constituirían ellos mismos en cocineros, en jefes de cocina y obrarían esta síntesis, esta alquimia tan interesante que es la unión de la cocina tradicional vasca con la cocina de la alta cocina de la escuela francesa. Y así es como surge la primera gran generación de chefs autóctonos. Esto lo digo así con permiso, y ahora claro, con permiso de las mujeres que fueron, ojito, las pioneras de la buena cocina vasca. Es otro concepto distinto, pero es importante señalar esto. De la buena cocina vasca que surge de la mano de mujeres. Mujeres que eran mayores que todos estos que acabo de hablar, porque estas que voy a citar, por ejemplo, son todas nacidas aproximadamente en los años 1870 y por tanto entran en activo ya a finales del siglo. Por ejemplo, las hermanas Azcaray, que eran propietarias del famoso El Amparo de Bilbao, que fue mítico en su momento. Nicolasa Pradera, claro, que todos conocemos por la mítica, legendaria Casa Nicolasa, que todos hemos conocido en la calle Aldamar, o ya en el ámbito más del estudio y de la divulgación y de la conformación de una, teórica al menos, de una síntesis entre cocina vasca y cocina francesa, pues de María Mestayer de Echagüe, que era medio vasca, medio francesa, que ha entrado en la historia como autora de muchísimos libros, que en muchas casas tenemos, bajo el seudónimo de la Marquesa de Paravere. Entonces, estas mujeres hay que considerarlas como los primeros precedentes de nuestra gastronomía de calidad y luego vendría el paso adelante que
supuso, que constituyó la creación de la nueva cocina, la cocina vasco-francesa de chefs, a través de la llegada de los maestros europeos que influyen en los jóvenes que empiezan en San Sebastián en aquellos años de la Belle Époque. Bueno, también en el verano de 1920, que es el que estamos hoy recordando, fallecía en Madrid Eugenia de Montijo, que estaba en el exilio, que era ya la he citado antes, ex emperatriz de Francia, española, ex emperatriz de Francia, y luego al fallecer se la llevaron sus restos a ser enterrados junto a su marido en Inglaterra. Entonces pasó por San Sebastián el tren con sus restos y hizo un alto durante unas horas para ser rezado, ser recibido, ser acogido, ser honrado, si queremos decirlo, por María Cristina, la reina viuda Alfonso XII, y por las demás autoridades. Y, bueno, curiosamente, las sesiones de la Sociedad de Naciones de hace 100 años en San Sebastián se celebraron en un periodo de luto oficial, precisamente por causa de esto. Estaban emparentadas la Casa Real española con Eugenia de Montijo. Entonces, Eugenia de Montijo, le traigo este dato aquí, no solo porque se produjo ese año, ese paso por aquí, sino porque lo que Eugenia de Montijo supuso, representó para Biarritz, como he dicho antes, lo fue María Cristina para San Sebastián, ciudad a la que eligió como su residencia de verano. Y para su acomodo, y para que estuviera bien, y para que pudiera disfrutar de sus largas estancias, porque eran estancias casi de 6 meses, se le construyó a finales del siglo XIX la llamada la Real Casa de Campo de Miramar, sobre el lugar más privilegiado y más, que antes había estado un convento, el lugar más privilegiado y mejor de toda la ciudad probablemente, que es la colina de Miraconcha, ¿verdad? Ahí mismo, lo que hoy llamamos el Palacio de Miramar, en 1906 tuvo lugar la ceremonia de conversión al catolicismo de Victoria Eugenia de Battenberg, la nieta de la reina Victoria de Inglaterra, que previamente a casarse con Alfonso XIII, con el rey Alfonso XIII, hubo de convertirse, renunciar a su credo anglicano y transformarse en católica. Pero, pese a esta conversión, la reina viuda, María Cristina, nunca perdonó a su hijo que se casara con una anglicana. No, le parecía una cosa tremenda. Entonces hubo siempre muy mala relación entre ellas dos. Ya las ven aquí están las dos. Fíjense cómo están, lo que hoy diríamos, manteniendo distancia social. Están como manteniendo distancia social. Sí, no se llevaban nada bien y nunca fueron sus relaciones demasiado fluidas, y ello llevó a la reina, todavía a la reina consorte, sí, bueno, a la esposa de Alfonso XIII, a Victoria Eugenia, a elegir Santander como refugio veraniego para así poner tierra y arena de por medio respecto a su suegra. Si ella veraneaba en San Sebastián, pues la otra se fue a Santander. Y este desencuentro entre María Cristina y Victoria Eugenia pues derivó en lo que hoy diríamos una riña entre influencers. ¿Por qué? Porque los partidarios de la austriaca María Cristina se posicionaron durante la Gran Guerra, durante la Primera Guerra Mundial, como germanófilos y como donostiófilos, con sus preferencias veraniegas, mientras que los de la consorte inglesa estaban a favor de los aliados en la guerra y se reunían a orillas del Sardinero, lo que le valió el malévolo nombre de parte de los donostiarras, o el sobrenombre de la reina sardinera. Lo de donostiófilo, el adjetivo donostiófilo, no es un invento nuestro. El comediógrafo Pedro Muñoz Seca, que era un clásico, un habitual de la ciudad, venía todos los veranos y estrenaba muchas obras aquí y tal. Por cierto, que tiene una anécdota muy divertida. Siempre decía, a mí me gusta mucho estrenar mis obras en San Sebastián, porque si en San Sebastián alguien sonríe y se aplaude, es que esto va a ser un éxito tremendo, vamos a romper en todos los demás teatros de España. Por la sequedad, por la seriedad del público donostiarra, público poco expresivo. Entonces el Muñoz Seca decía, no, si aquí con que alguno se ría algo un poquito ya vale. Bueno, pues Pedro Muñoz Seca, a comienzos de los años 20, hace un poco menos de 20 años, de 100 años, estrenó una obra corta que titulaba precisamente así, El Donostiófilo.
Es un homenaje muy simpático a la ciudad, muy cariñoso a lo que era San Sebastián, aunque también con alguna pulla, como por ejemplo una chistosa quintilla, que es una quintilla que ha sobrevivido y que hay gente en San Sebastián mayor que todavía la recuerda y la memoriza y tal, en la que un personaje del entremés, porque se trata de un entremés, viene a describir cómo era San Sebastián hace un siglo. Y dice así: 2 montes, un torreón, 4 o 5 calles buenas, 10.000 casas de pensión, un casino muy ladrón y 100.000 machimbarrenas. Porque Machimbarrena es un apellido muy donostiarra, Machimbarrena, muy donostiarra. Así como Muñoz Seca venía a estrenar aquí sus obras, muchas otras compañías y cuadros artísticos venían a la que era considerada en realidad la capital teatral del verano. Aquí venían también algunas veces francesas, compañías francesas, porque había tanta gente francesa o que hablaba francés, porque era la lengua internacional. Entonces, esta presencia de gentes de la farándula animaba mucho la vida nocturna, las tertulias en los cafés, le daba mucha vida a la ciudad. Ciertamente era así. Pero también ello daba motivo en ocasiones a situaciones de cierta incomodidad para la sociedad donostiarra más bien pensante y más, en fin, moralmente más escrupulosa, por decirlo de algún modo. Ocurrió, por ejemplo, que una actriz francesa que estaba representando una obra aquí, osó salir a pasearse por la Alameda, por el Boulevard, vestida con una falda pantalón. En aquella época, que una mujer insinuara el perfil de sus extremidades inferiores, se consideraba del todo punto una impudicia absoluta. Ya sabe, estamos hablando de la época en que las mujeres iban llevando una cantidad de ropa tremenda encima para recubrir todas sus formas. ¿Qué sucedió? Que cuando esta mujer tan alegremente se puso a pasear por la Alameda del Boulevard, se produjo el escándalo. Muchos, al cruzarse con ella, los transeúntes de ambos sexos empezaron a alertar a los alguaciles, según dicen las crónicas, diciendo: «En jupe culotte, ¿dónde se ha visto semejante indecencia? En jupe culotte por San Sebastián, pero ¿cómo se atreve? ¡Que la detengan!». Lo decían en francés, no solo por que los usos lingüísticos de la época de entonces, en relación a la moda, eran muy franceses, ya saben, muy afrancesados. Los términos, el francés era la lengua de la moda, todavía hoy lo es de una gran medida, sino, además de eso, porque nadie como il faut, por decirlo también en francés, nadie como il faut se le ocurriría utilizar, se le pasa por imaginación utilizar el compuesto semántico falda-pantalón, que sonaba como engendro monstruoso, falda pantalón, una cosa terrible. Viene a subrayar este dato un párrafo, un pasaje de un libro extraordinario, Memorias de un europeo, El mundo de ayer, de Stefan Zweig, donde este hombre cuenta que las mujeres de aquel tiempo, más o menos era esta misma época, no solo no podían vestirlos, sino que ni siquiera debían pronunciar la palabra pantalones. No era correcto que una mujer utilizara la palabra pantalones. Entonces se utilizaban muchos, él habla de diferentes tipos de términos eufemísticos que se utilizaban para evitar. Dice, por ejemplo, uno de ellos era los inefables. Los inefables, es decir, los impronunciables. Los impronunciables. Una cosa increíble. Decir, oye, voy a planchar los inefables. O vaya bajada de inefables. Claro, también ahora hay que ver la otra parte de este aspecto de la vida de la ciudad. La mojigatería, que había una mojigatería ambiental muy acusada, ciertamente, ahuyentaba también a ciertos visitantes de mente y de hábitos que pues no eran tan carcundos, por decirlo así, ¿no? Y la prensa liberal, la prensa de signo liberal, la prensa de San Sebastián de signo liberal lo decía. Pedía mayor tolerancia, que había que abrirse un poco, que los tiempos estaban evolucionando y que había que abrirse y tal. Porque claro, es que es verdad, en aquellos años, en Inglaterra, en Estados Unidos o en Francia, en aquellos años, sobre todo después de la Guerra Mundial, ya se hablaba sin tapujos,
del problema del feminismo. Al fin y al cabo, la mujer había contribuido y se había sacrificado durante la Primera Guerra Mundial para sacar adelante mientras los hombres estaban en los campos de batalla y en los cementerios, muchos de ellos. La mujer fue definitiva en la Primera Guerra Mundial. Y cuando vino, es la época de las sufragistas, acaba la guerra y la mujer dice, no, nosotros nos hemos sacrificado y ahora nosotros queremos derechos, que derecho a voto, etcétera, etcétera. Y este es un debate que está caldeando todo el ambiente en las potencias europeas vencedoras en la Guerra Mundial. Ya se empezaban a reconocer, a hablar de la necesidad de reconocer a la mujer como ciudadano con todos sus derechos, como una más. Pero esto aquí no se veía exactamente igual. Aquí la mujer estaba todavía de alguna manera bonsaizada, por decirlo así, por el puritanismo patriarcal en casa y en el exterior por la beatería clerical dominante. Precisamente hace 100 años se produjo una cosa muy singular en San Sebastián. Los guardianes de la moral ganaron la batalla en el ayuntamiento para que se restableciera en la playa una norma que había funcionado durante muchos años pero que luego se había abolido, que era la separación entre niños y mujeres por un lado y hombres por otro, para evitar promiscuidades. Esto había funcionado durante muchísimos años, luego se había abolido y en el año 20 consiguieron que se volviera a poner en vigor y que mujeres y hombres estuvieran separados en la playa de San Sebastián. Y además esta norma vino acompañada de la advertencia de que los trajes de baño debían ser cerrados, decía literalmente en la normativa de playas, cerrados desde el cuello hasta las rodillas. Aquí ven, por ejemplo, la fotografía de la derecha, unas jóvenes con auténticos abrigos de playa, ya ven, son auténticos abrigos lo que llevan, una especie de capotes para cubrir todo, para que no se le vea más que lo mínimo, los pies y si a lo sumo los brazos. La que está en el centro de pie es mi abuela, mi amona, segunda Tellería Tellechea, de Ategorreta, de barrio de Ategorreta, muy donostiarra ella, carlista hasta las cachas que nunca enseñó, ya ven, como correspondía. De ahí tendría 18, 19 años aproximadamente, en una caseta de La Concha. Otra anécdota ilustrativa del carácter, de lo que entonces se decía culto, carácter culto de la ciudad, se decía entonces. Es un calificativo, este culto quería decir que la ciudad se ajustaba a los usos, prejuicios, a las maneras acordes con la mentalidad burguesa, a la mentalidad ser una ciudad como Dios manda, que se diría luego, como Dios manda, una ciudad decente. Esta segunda anécdota tiene que ver con Coco Chanel, por eso he puesto ahí ese dibujo. En 1919, los mejores profesionales de la alta costura parisina vinieron a mostrar sus creaciones a la ciudad. Eran todos hombres, excepto una mujer, Coco Chanel, que se hospedaron en el Hotel María Cristina. Y obviamente pues usaron los servicios comunes, tales como el restaurante, en fin, los servicios comunes del hotel. Pues ello ocasionó airadas protestas por parte de la clientela más selecta, que se sintió humillada al verse obligada a compartir comedor, a almorzar, junto a lo que decían, junto a una costurera. Hasta ahí podíamos llegar, comer al lado de una costurera, la costurera Coco Chanel. Entonces, a resultas de ello, la dirección del hotel no le quedó más remedio que pedirle a Coco Chanel que por favor se quedara en la habitación a la hora de comer y que les llevarían las vituallas allí. Y el resto de su estancia ella comía y cenaba y desayunaba y todo sin hacer acto de presencia en el comedor general. Ya ven, una mentalidad absolutamente clasista, aristocrática, bastante insoportable. Supongo que en aquella época si uno estaba en el otro lado de las trincheras sería una cosa bastante irritante, ¿no? Pero bueno, para todas estas personas acababa de ser la Revolución Rusa, hacía muy poco, y claro, los tiempos no estaban para tonterías. A ver si uno empieza aquí a darles cuerda a todos estos y luego acabamos todos aquí, acabamos los señores como los Romanov en Rusia. Oye, déjate. Precisamente, hablando de bolcheviques y de Rusia, quiero recordar también que en su autobiografía, León Trotsky, junto a Lenin, el gran artífice de la Revolución Rusa, le dedica media línea a San Sebastián, por la que pasó muy rápidamente. En 1917, en vísperas de la Revolución, volviendo de América,
en dirección a Rusia, donde pocos meses después lideraría junto a Lenin el derrocamiento de la autocracia zarista. Entonces, es muy breve porque dice en el tochazo de Mi vida de Trotsky, su referencia a San Sebastián es esta. En San Sebastián admiré el mar y me espanté con los precios. Un poco revolucionario, porque todo el mundo ha dicho después lo mismo. Y todavía hasta hoy, ¿verdad? Pero bueno. También nos visitó por aquellos años, exactamente en 1910, unos años antes que Trotsky, el periodista norteamericano John Reed, de quien ahora se está conmemorando precisamente estos días los 100 años de su fallecimiento. Entonces, un joven periodista norteamericano de 23 años entonces, que acaba de salir de la universidad y emprendió algo muy propio de aquella época, un viaje por Europa, un largo viaje por Europa, por diferentes países, y vino por aquí también, cruzó la frontera, fue bajando hacia España, país que por cierto le impresionó mucho porque él había leído muchas cosas sobre las glorias pasadas, del pasado de España y tal, y le impresionó la miseria del presente. Y llamó mucho la atención ese contraste para él. Y bueno, sabéis que pasó sobre San Sebastián, no le mereció ningún comentario, que sí tuvo luego respecto a Burgos, ¿no? Y luego ya a lo largo de esa misma década, de los 10, John Reed sería testigo y cronista además, testigo y cronista privilegiado de las dos grandes revoluciones del principio del siglo XX, la mexicana y la rusa, de los que dejó testimonio, como ven ahí, en sendos libros que ya hoy son absolutamente clásicos, México insurgente y 10 días que conmovieron o que estremecieron al mundo, ¿no? Y bueno, murió en Rusia con 33 años, muy joven, y fue enterrado en la muralla del Kremlin, donde ahí reposan sus restos. Bueno, en suma, que San Sebastián Donosti era una ciudad dinámica, liberal en lo económico, conservadora en lo político y en lo moral más bien gazmoña, pero que vivía un poco de la imagen que había cultivado como un remanso de paz, como un remanso de prosperidad en unos tiempos extremadamente convulsos. Y en este sentido, esta foto que les presento a continuación me parece que es muy expresiva. El contraste entre estas dos fotografías, yo creo que lo dice todo. Por un lado, fíjense, las casetas de baño en San Sebastián que daban albergue a los playistas, y a esas mismas horas, en las playas de Bélgica, pues unas casetas del mismo tenor servían de cobertizo a los soldados alemanes que estaban combatiendo y muriendo. Y entonces, mientras en nuestros arenales los turistas disfrutaban del sol, del mar, pues desde Endaya hasta Minsk, en Bielorrusia, los pueblos europeos se desangraban en una guerra que parecía que no iba a tener fin, ¿no? Entonces me parece que estas dos imágenes complementan muy bien y hablan mucho del ambiente de aquella época y de cómo podía verse San Sebastián en aquel instante, ¿no? Entonces, claro, había que cuidar esa reputación, evitando por todos los medios que se difundieran informaciones o rumores que incidieran negativamente en el turismo y en el prestigio de esta ciudad, como oasis, así un poco, ¿no? Pero claro, vino la gripe al final de la Guerra Mundial, vino la gripe mal llamada gripe española de 1918-1919, que dejó en Guipúzcoa más de 3.000 fallecidos. Se criticó entonces al ayuntamiento porque no había tomado las medidas oportunas ante el temor de crear alarma entre los veraneantes y que se largaran, etcétera, como se ve en Muerte en Venecia, de Visconti, por ejemplo, que sucede con el tifus en Venecia, ¿no? Entonces, para contrarrestarlo, el consistorio desplegó una gran campaña de publicidad definiendo San Sebastián bajo el eslogan de San Sebastián, villa altamente higiénica. Les he dicho al comienzo que era un factor fundamental, pero claro, con plena gripe mucho más, ¿no? No se había inventado la penicilina, ni se había inventado muchas otras cosas que luego matizaron mucho estas circunstancias. Pero claro, la ciudad, como toda ciudad, está hecha de fluidez, de tensión, de contradicciones, y la imagen de un San Sebastián idílico, sin conflictos, sin contradicciones, un remanso hedonista en medio de un mundo en descomposición por la guerra, se empezó a cuartear, pero se empezó a cuartear ya desde los años mismos de la Gran Guerra, cuando afloró entonces la cuestión social. En este punto parece importante volver a recordar que durante el periodo que estamos evocando
San Sebastián pasó a girar, lo hemos visto desde el principio, pasó a girar de las actividades, predominantemente actividades ligadas al sector pesquero o al puerto, al mercante, y comerciales, por tanto, pesqueras, comerciales y derivadas en general de las actividades del muelle, a una economía con una base ya en el turismo, en el sector terciario y, como he dicho también, con la apertura de las aduanas, etcétera, hubo un impulso a la industria y el desarrollo industrial en San Sebastián también tuvo su recorrido, no se marginó ni abandonó al sector industrial como sucedía en otras localidades turísticas. Aquí algunos historiadores lo han dicho bien, San Sebastián no fue una ciudad fabril, en el sentido de las grandes fábricas de comienzos del siglo XX, pero sí una ciudad con industria. Industria que tenía un carácter complementario, perdón, un carácter complementario y que coexistía con el turismo, gozando cada uno un poco de su propio espacio físico, donde se desarrollaban cada uno sin apenas interferirse. Entonces el centro era la zona turística, de servicios, comercial, y luego estaban los barrios donde hemos conocido, los que tenemos cierta edad, hemos conocido, el barrio de Gros, un barrio de talleres, de actividad económica ligada a la producción, el antiguo, por supuesto, pasajes, como no, la cuenca baja del Urumea, eran dos San Sebastianes que se complementaban y que vivían con una cierta armonía. Entonces, esta diversificación contrastaba con el proceso que en esos mismos años se fue produciendo y explotando y estallando realmente en Vizcaya. Este sí, básicamente industrial, y salvo las zonas de las arenas, etcétera, industrial y con masiva demanda de mano de obra. Entonces, ello hizo que aquí se produjeran menos convulsiones, el crecimiento fuera más sostenido, más moderado, menos traumático, también en cuanto al aluvión de mano de obra forastera, pero tampoco por ello estuvimos exentos de conflictos, como es lógico, porque así es la vida, es conflicto. Entonces, durante las dos primeras décadas del siglo XX, que fueron años de relativa prosperidad en el sentido de que pues, a España la Guerra Mundial le fue bastante bien, el hecho de ser neutral, claro. Los salarios en ese periodo apenas se incrementaron, los salarios de los trabajadores. Y sin embargo, el encarecimiento de la vida fue enorme, porque las materias de importación se encarecieron, lógicamente. Entonces, como consecuencia de esto, a partir de la crisis económica de 1917, se empezaron a suceder ya huelgas que en el caso de San Sebastián se concentraban sobre todo en las temporadas estivales, que era cuando había más actividad, más mano de obra y también donde lógicamente tenía mayor repercusión cualquier tipo de movimiento reivindicativo. Entonces, en el verano del que estamos terminando ya de hablar, el de 1920, tuvo lugar la huelga más importante de las que entonces se habían producido. Fue convocada por el gremio de los camareros y a ella se sumaron distintas ramas de los servicios y también las organizaciones obreras, con lo cual lo que en un principio era huelga de camareros, ya ven cómo lo pone ahí en el titular arriba, y abajo dice, se anuncia la huelga general. Es que derivó, lo que era una huelga de camareros, derivó en una huelga general, comunicando un poco, transmitiendo, canalizando las frustraciones en general de la clase trabajadora. Desde, como se anunciaba ya para el verano, fue como una amenaza que planeó continuamente sobre la organización del Consejo de las Naciones Unidas, temiendo que pudiera haberse alterado por esta huelga y tal. Era un momento muy importante para la ciudad, pero finalmente se consiguió aplazar y estalló y tuvo lugar y fue importante, pero ya en el mes de agosto, una vez que se había clausurado las reuniones del Consejo de las Naciones. De modo que, recapitulando todo lo anterior, llegamos a la conclusión de la existencia en la ciudad, dentro de la ciudad de San Sebastián, de dos sociedades, de dos mundos económicos y culturales cuya visualización, de alguna manera, cuya segregación también incluso se visualizaba en la arteria más importante, en la Alameda del Boulevard, ¿no? Donde los transeúntes, los paseantes, se dividían por clases y por calzadas. Por el lado del ensanche, aquí a la derecha, sobre un firme perfectamente asfaltado, como correspondía, circulaban las gentes que se decía de calidad, las gentes de calidad, señoras
con las toiletas más elegantes, se decía así, las toiletas se decía, las toiletas más elegantes, que frecuentaban las pastelerías, las tiendas de moda, las joyerías. Restos de todo esto todavía han quedado hasta hace nada. En tanto que los caballeros, como eso es la foto, con bastón y canotier, tenían sus rendezvous en los grandes cafés, desde cuyas terrazas veían pasar a los niños, sin duda los niños mejor vestidos de toda España, que iban paseando, custodiados por sus iñudes y niñeras de cofia, delantal, falda almidonada, que se evocan en la ciudad cada año en vísperas del carnaval. Si este era el terreno acotado al mundo chic de los forasteros y de la muy selecta crema local, del ñoñostiarrismo que decimos ahora, la acera opuesta, a la izquierda, la que daba a la parte vieja, sobre el suelo terroso todavía, era el dominio del pueblo llano. La Donosti de Chapela, la de los Arranchales y las pescateras del barrio de la Jarana, que hemos visto nacer, la de los cosqueros y josemaritarras, la de los xelebres y los cascariñes, que hoy llamaríamos los frikis. Gente trabajadora y gente pacífica, salvo cuando le tocaban mucho las narices, en cuyo caso se desbocaba. Es lo que sucedió, por ejemplo, en diferentes momentos de la historia. Por ejemplo, uno cuando se eliminó por decreto el toro ensogado. Que aquello fue una catástrofe porque era una diversión que causaba una auténtica pasión en la ciudad. Y se produjo una caleborroca imponente, como nunca antes se había visto. Era la orilla de la gente fiestera, la gente guasona, con su calendario siempre punteado de celebraciones, que entre los que somos de alguna manera herederos desde la Navidad hasta Carnaval, de la primavera al otoño. Era la Donosti de las tabernas, de las sidrerías en los bajos urbanos, o de esas extrañas masonerías para el recreo de los hombres, que eran las sociedades populares en su origen. Entonces, estas dos vertientes de la Alameda representaban un poco las dos almas de la ciudad. Una ciudad con dos caras, bifronte, como el dios Jano, aristocrática de un lado y popular por otro. Ciudad que precisamente quizás su encanto radicaba en estas ambivalencias. A modo de resumen, y ahora sí ya para terminar, San Sebastián brilló durante la Gran Guerra como la ciudad más europea de España, clarísimamente, en suelo neutral y además en proximidad con la frontera, daba refugio a capitalistas, aristócratas, alta burguesía, fue base de operaciones para espías, para agiotistas, contrabandistas, de armas, que nos habló el otro día Carlos Rilova aquí, sirvió de foco irradiador, desde luego, para intoxicaciones, de antena para la que se llamaba propaganda negra, en fin, mira, que es un Matajari, etcétera, todo eso que hemos oído hablar tantas veces. Y tras el armisticio de noviembre de 1918, la afluencia de elemento extranjero, en principio no solo se recuperó rápidamente, sino que incluso alcanzó cotas aún superiores. Aún venía más gente después del final de la guerra, más que antes que cuando la preguerra. Así que los años 19, 20, incluso 21, son los de la apoteosis del veraneo de alto copete, cuyas repercusiones se dejaron sentir en toda la sociedad y, por supuesto, en la economía donostiarra. Entonces, la elección de San Sebastián, como vemos aquí, para una nueva ronda del Consejo de la Sociedad de Naciones, un consejo que antes solamente se habían reunido en París, Londres y Roma. París, Londres, Roma y San Sebastián. Pues marca, claro, es como la guinda, es el cenit de una historia claramente de éxito. Pero para mí quizás había algo de espejismo detrás de todo esto. Porque yo, a mi juicio, he dicho alguna vez también que en 1920, 2 años después de acabada la Primera Guerra Mundial, y que en los anales aparece como la Guerra Mundial, 1914, como el final de la Belle Époque. Bueno, pues San Sebastián, sin embargo, era víctima de lo que en la teoría de la visión se le llama la imagen remanente. La imagen remanente es esa impresión que permanece en la retina después de que hemos apartado la mirada de un objeto. Bueno, lo más elemental es el sol. Miramos el sol, lo apartamos y el sol sigue todavía en nuestros ojos. Porque pasados 6 años ya, 1920, desde el magnicidio de Sarajevo que marca el inicio de la Guerra Mundial, Donosti seguía viéndose a sí misma como un poco como una imagen remanente, como una gran capital de la Belle Époque. No había padecido todavía eso y de alguna manera estaba todavía en la Belle Époque, que vivía en la Belle Époque. No se había enterado, entre comillas,
que la Belle Époque había terminado hacía ya años. Pero claro, no tardaría mucho en despertar de esa ilusión, porque como todas ilusiones, todos los sueños y todas las imágenes remanentes se desvanecen con rapidez. Y puede tal vez que venga este rabalazo que tiene nuestra ciudad, que envuelve la belleza y el incuestionable prestigio que tiene San Sebastián, y que a veces se nos aparece aún, si se me permite, como una de esas estrellas del cine mudo atrapada en su propio Sunset Boulevard. Sunset Boulevard, como Gloria Graham. De manera que hace ahora 100 años se cerraba una página de la historia de San Sebastián, pero como corresponde a toda empresa humana, pues se abría al mismo tiempo otra nueva, que daría continuación a esta historia que nos ha traído hasta el presente y cuya explicación concluye aquí. Eskerrik asko. Si quieren comentar alguna cosilla, es el momento. El casino, dice arquitectónicamente, sí. El antiguo, el que ha salido en la foto, el antiguo, el que derribaron en los años 70. Ah, el ayuntamiento. Ah, sí. Sí. Sobre el casino hay una anécdota que igual no lo saben, pero es muy curiosa esta. El Cursal, sobre el casino Cursal de la Zurriola. Hubo una obra en unos bajos enfrente, en el paseo de la Zurriola, en la calle, en los bajos, en la que da enfrente al Cursal, justo enfrente del Cursal, en la acera de enfrente, hubo una obra en un bajo y tuvieron que tirar tabiques y todo, y de pronto encontraron, de esto hará pues 10-15 años aproximadamente, encontraron que se abrió un pasillo y pues sí, como una especie de túnel subterráneo había allí, debajo del edificio. Y siguieron excavando y siguieron avanzando y se percataron que había un paso por debajo de la calle, del paseo de la Zurriola. Y entonces se informaron, le dieron cuenta al ayuntamiento. ¿Sabías esto? No sabías. Dieron cuenta al ayuntamiento, vinieron técnicos y tal, y dijeron que no se sabía, no se había constancia, pero que era muy normal que en los casinos, ese edificio enfrente era un hotel además en la época del casino de Cursal, entonces era muy normal que los casinos tuvieran ya desde su diseño original una especie de escapatorias, porque los tiempos eran duros y no se trabajaba con tarjeta de crédito. Sí, diga. Yo ya sé todo eso. ¿Sabía usted eso? Sí, en Ramón Mario Lili, en el número 1, cuando venía Franco, les avisaba y los republicanos se escondían. Ahí abajo. Es curioso, ¿verdad? Entonces, bueno, parece ser que... 2 años, no 1 año ni 2, Se llamaban, oye, que va a venir. Y bajaban. Eso es volver a las catacumbas, como los cristianos antiguos. Pues es curioso, y el ayuntamiento tomó nota de eso y dijo, bueno, pues lo cerramos y que conste de acta. Así es, ¿no? Qué cosa, ¿eh? Sí. ¿Alguna cosilla más para comentar? Sí, es que echo de menos, perdona si te molesta, el 1923, el golpe de Estado. Ya, es que mi relato acaba en 1920. Claro, es que... Sí, hombre, sí. No, pero claro, acaba la Belle Époque, pero claro, es que Primo de Rivera prohíbe los juegos. Bueno, claro, es que luego, efectivamente, si hubiéramos podido continuar, o si me hubiera pedido continuar, luego habría que hablar, efectivamente, el año 23, el golpe de Estado, 24 se suspende el juego, es una quiebra para la ciudad y empieza además a cambiar el modelo de turismo. A partir de los años 20 se empieza a producir, primero el turismo de mucho dinero se va a Francia, porque tienen más libertad, y empieza a emerger un nuevo modelo de turismo, más de clases medias dentro de lo que podían ser las clases medias de los años 20, y empieza a producirse un fenómeno de cambio estructural del modelo de turismo en San Sebastián. Y ahí se entra en otra etapa que durará hasta la Guerra Civil. Hubiera merecido otro capítulo, que es verdad lo que usted dice, pero yo me he ceñido un poco a... Sí, pero sí.
Es verdad, es muy interesante eso, sí. Pero fíjense que el Cursal todavía, en 1920 no existía todavía el Cursal como tal, ¿eh? Sí, 22, sí. Muy interesantes las fotografías que has presentado. Sí. Y las imágenes del muelle nuevo, Sí. aparte de la esclusa que cerraba, Sí. daba servicio también a los barcos por la otra parte, que ahora lo han cerrado por la última obra que han hecho. Tenía unas escotaduras ahí y unos galais para echar amarras a barcos que estuvieran en la parte de fuera. Para los que estaban en la bahía. En la bahía. Ah, sí, ¿eh? Podían dar servicio al lado de la bahía. Excepcionalmente, supongo que en condiciones de la marea, pero había abiertos de lo que es el muro, había unas... Ah, qué interesante. Y había uno ahí también para darle amarre. Ese estaba, o sea, era en el nuevo dique, del nuevo, ¿verdad? En el nuevo espigón. Sí. Y luego también había una fotografía que has presentado en la que se veía funicular Sí. y se veía la cárcel al Sí. fondo y la desembocadura de la regata del antiguo, que venía, que es donde están ahora todas las piedras. Claro, sí, que es la gran discusión. Si esas piedras vienen de todas estas infraestructuras que se crearon entonces, o como algunos dicen que no, que eso que lo trae el mar, no sé. ¿Lo he pasado ya? Sí, sí. Luego también lo que ha pasado en San Sebastián, claro, las playas se comieron todos los arenales. Aquí, perdón. ¿Sí? Ahí está, la parte de arriba se ve, yo creo que son esas dos rayas que se ven ahí, yo creo que es la desembocadura. A ver. Que luego se llevaría con una alcantarilla lo que es el paso del tenis. Esto era la desembocadura de la gran regata esta del antiguo, que se ven las fotos antiguas, ¿eh? Esta es la cárcel, la famosa cárcel. Y estos eran como dos diques también, para canalizar. Yo creo que era eso. Pues luego, en la época de... Pero perdona, los cimientos de eso lo hemos visto en la Ondarreta, ¿eh? Se suelen ver cuando baja mucho la marea. Y luego se sacó lo que es la alcantarilla que llamamos en el antiguo, se sacó el tenis por la parte de dentro. O sea, que ahí hay terrenos de costas. El tenis está construido de la playa. ¿Esto ya es el tenis? Eso podía ser el tenis o podía ser... Ahí abajo está ¿cómo se llama? La estación del... Eso es la esplanada que está delante de la estación. Ah, sí. Ahí se comieron un trozo de playa. Hay alguna foto que he visto de Alfonso XIII, la inauguración y solamente era el tubo. O sea, luego Ya. colocaron encima la urbanización. Hubo un proyecto de traer todo el barrio de la Jarana, de todo el barrio pesquero, aquí abajo. Aquí. ¿Por qué? Porque cuando se creó el Paseo Nuevo, la gran idea, una idea muy buena, era crear un gigantesco paseo que diera la vuelta a todo el Monte Urgul y atravesar el puerto y volver a lo viejo. O sea, pero entonces, ¿qué es lo que pasaba? Claro, el puerto entonces tenía una actividad frenética de carga y descarga. A los señoritos con canotie y eso no les vas a hacer caminar por el puerto en medio de barcos cargando y descargando pescado. Entonces dijeron, nada, estos nos los llevamos y convertimos el puerto en un gran paseo. Y la idea era traerlo aquí abajo. Lo que es ahora el tenis, sí. Bueno, de hecho, ese famoso dique que sale ahí, con un espolón que asoma hacia la isla, es un poco el viejo sueño aquel que tantas veces tuvo San Sebastián, de levantar ahí un dique que cierre el mar y crear ahí un puerto de nuevas. Entonces se trasladaría todo el puerto allí y quedaría aquello para zona de usos terciarios. Pero claro, la gente del puerto dijo que nanay. O sea, venir desde lo viejo hasta el antiguo, encima era una zona muy insalubre, toda esa, una zona muy insalubre. Y aquello se fue al traste de aquel proyecto, sí. Pero lo que hicieron fue ensanchar el muelle, el paseo del muelle. Se ve todavía, claramente cuál es el ensanche, se ve en el suelo. Al crear la ciudad sobre las playas, claro, luego se ha hipotecado. En aquella época la gente que iba a la playa era una minoría. Sí. Y hoy en día se están creando playas artificiales en San Sebastián, se están tratando de crear, pero así es lo que ha pasado este año, que con la excusa de la
Bueno, pero playa artificial, ¿qué es playa artificial? Bueno, sí, artificial. Todo es artificial, sí. Somos artificiales todos de alguna manera. Bueno, pues es que ricasco. Espero que les haya... Ya les he dicho que todo les iba a sonar nuevo, pocas cosas nuevas, pero bueno, recapitular... Pues muchas gracias, ¿eh? Este es el mejor premio. Muchas gracias. Oye, Arcais, pues gracias por haberme honrado con tu presencia. Oye, joder, porque tú sí que te lo sabías esto. Bueno, alguna cosa... Hombre, espero que alguna cosilla ya... Y siempre se recuerda. Sí, siempre recordar, sí. ¿Tú eres donostiarra? Sí, ¿de qué barrio? Bueno, yo soy de Gros. ¿Eres de Gros? Sí. Como yo. Yo soy de